Para este sencillo arroz meloso de jamón ibérico, lo que intentamos es utilizar las partes nobles que le damos menos importancia y las cuales a veces no sabemos en qué utilizarlas. Simplemente pondremos el agua y la grasa y lo llevaremos a unos 80 grados durante 3 horas, como allí he olvidado, y dejaremos que vaya dejando toda su grasa. Llegado ese momento, lo que haremos es colar ese agua y pondremos en frío en la cámara o en la nevera. Y al día siguiente lo que haremos es recoger toda la grasa que tendremos en la superficie y ya tendremos nuestra grasa de jamón puro ibérico. Para hacer el caldo de jamón ibérico utilizaremos los huesos, utilizaremos los restos de ahí que buscamos de los recodos del jamón, que son virutitas, y un poquito de algo combo. Para empezar, el caldo lo que haremos es primero blanquear los huesos, que es poner en frío el hueso en agua, y justo cuando vaya a hervir, retirar y ya tenemos los huesos blanqueados. Una olla, una cazuela, pondremos a temperatura medio pues, a rostir un poquito las virutas del jamón que hemos comentado. Cuando estén un poquito que hayan temperado, que han dejado un poquito de aroma, añadiremos los huesos blanqueados, añadiremos el agua y finalmente el kombu. Y tendremos cocinándolo a fuego suave durante unas 2 horas. Una vez transcurrido este tiempo, colaremos y tendremos nuestro caldo. Para la base del arroz, haremos seta de temporada, la que tengamos. Si es en otoño, pues ya sabemos, en otoño es la época fantástica en donde podemos utilizar miles de setas, pero hasta unos champiñones nos sirven. Simplemente es aportar un poco ese bosque, esa dehesa, al arroz. Entonces haremos una base de cebolleta en brunoise. Pondremos aceite de oliva en una cazuela, en una sartén. Pocharemos la cebolla. Una vez pochada, añadiremos la seta cortada. Seguiremos pochando. Cuando ya está unificada y está melosa la cebolleta con la seta, añadiremos el arroz. Rehogaremos el arroz, que coja temperatura, que se impregne del rustido de setas y cebolleta. Y empezaremos a añadir el consomé de jamón ibérico. Lo haremos paulatinamente, bajaremos la potencia del fuego e iremos añadiéndole el consomé conforme se lo vaya absorbiendo. E iremos de vez en cuando removiendo, dándole un poquito de melosidad. Una vez ya tenemos el arroz que vemos que está en su punto, lo que haremos es mantecar con la grasa del jamón ibérico. Esa grasa que hemos colado y que teníamos en un recipiente. Añadiremos, mantecaremos, estiraremos en plato y disfrutaremos de unas finas lonchas de jamón ibérico lo más finamente posibles. Y ya tendremos nuestro arroz meloso de jamón ibérico.